confiaban en sí mismo como justo y menospreciando a otros. Esa es la razón. Bien, vamos a ver esta parábola del fariseo y el publicano. Uno de los conceptos que vamos a encontrar aquí es, dos puntos que vamos a analizar es autoexaltación y humildad. Vamos a ver, uno de los objetivos es que vamos a comprender los resultados de tener un espíritu humilde delante de Dios, y contrastará la actitud arrogante que separa al hombre de su creador. Bien, así que esta parábola nace en el versículo 9. Es la razón por la cual el Señor la narra, para ver a aquellos que se querían justificar en sí mismo con sus acciones. Pero vamos a ver nosotros un poquito acerca de lo que este personaje que aparece aquí en esta parábola, que eran los fariseos. Bien, en el tiempo de Jesús, los fariseos era un partido político y a la misma vez religioso. Este tipo de grupo, llamado los fariseos, fueron los que Jesús constantemente estuvo ahí. Más bien ellos mismos buscaban la forma de cómo lograr atraparlo en algunas palabras que Jesús pudiera haber dicho. Bien, podrán. Ahora, hoy en día ya no existen fariseos, pero sí existen actitudes. Fíjese bien, ya el nombre fariseo, ¿sí?, no existe. Entonces, vamos a ver nosotros lo que es un verdadero fariseo en el tiempo de Jesús y lo que es un falso fariseísmo. Porque recordemos que habían fariseos, en el caso Gamaliel, ¿sí?, pertenecía al grupo de los fariseos, ¿sí? Porque cada integrante judío se identificaba con los grupos que había. Unos eran los saduceos, otros eran los fariseos, otros eran los herodianos, y había otro que era el grupo extremista, que era el grupo los celotes. No eran los celotes, ni eran celote pues que celaban a la esposa, ¿va? O sea, no. Se le conocían así porque era el grupo extremista que quería liberar a Israel a través de las armas. Era el partido, podríamos decir que no estaba de acuerdo con el yugo impuesto por los romanos. ¿Cómo es posible que fueran gobernados por un gobierno extranjero, aun cuando podían ser gobernados por medio de la misma ley que Dios le había dado a Israel? Ahora, uno de esos grupos celote pertenecía al apóstol Pedro. Aunque Pedro estaba con Jesús, todavía guardaba la espada, porque acuérdense que cuando Jesús fue aprisionado, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a aquel soldado cuyo nombre se llamaba Malco. Ahora, ¿por qué Pedro conservaba la espada todavía? ¿Sí? Pedro conservaba la espada porque pertenecía a uno de esos grupos, esperando a un futuro tener la liberación. Después, pues ya vemos lo que sucedió. Bien, entonces el grupo de los fariseos tenía poder político y tenía poder religioso, que de este poder político se componía un pequeño grupo de 72 más o menos, que se le llamaba la Cámara del Tribunal religiosa, que se llamaba el Sanedrín. Por eso Jesús, cuando es prisionado, pasa por dos tipos de juicio. Uno es el juicio político,
quien gobernaba políticamente en ese tiempo a Israel era Roma. Por eso es llevado ante Poncio Pilato, que él era el gobernador en ese tiempo. Pero también es llevado al Sanedrín para ser juzgado según las normas religiosas, ¿sí? Entonces pasa por esos dos grupos. Entonces los fariseos tenían cierta influencia política en el tiempo de Jesús, pero también ellos tenían la ley se le dio a Israel como nación. La ley no fue para todo el mundo. Exclusivamente la ley fue dada a Israel como nación, ¿sí? No se le dio a otras naciones la ley, sino exclusivamente para Israel. Entonces había este grupo llamado los fariseos con una conducta moral muy alta, ¿sí? Y también este grupo hicieron otra ley apegada a la ley dada a Israel, que se llamó la ley la ley tradicional oral. Acuérdense que cuando ellos tenían una ley tradicional, ¿sí? Recuerda que una de las leyes que tenían era que tenían que lavarse las manos antes de comer. Ahora, había muchas leyes. Creían apasionadamente en la ley escrita, pero creían igualmente en la tradición. Las tradiciones las pusieron al mismo nivel que la ley escrita. O sea, una traducción, ¿sí? Y ellos tenían una cierta rigurosa ley que era una tradición. Por eso Jesús habló que ellos ponían muy arriba o por encima la tradición de la ley oral que la ley escrita. Por eso Jesús una vez los reprendió y les dijo que ellos no eran hijos de Abraham, y ellos dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos. Ahora vamos a ver algunos de los aspectos que creían los fariseos y en qué forma Jesús les dijo a sus discípulos que no se contaminaran con la levadura de los fariseos. Ahora, ¿cuál era la levadura de los fariseos? Era su doctrina. Jesús le dijo en una ocasión: sepulcro blanqueado. Jesús le dijo en una ocasión que hablando un poquito acerca de la piedad, de que ellos por un lado limpiaban el plato, ¿sí? Limpiaban el plato, limpiaban pero por dentro estaban llenos de lobo de rapacidad. Bien. Entonces los actores de esta parábola representan dos clases de personas, ¿sí? Los fariseos, que constituían el grupo religioso, ¿sí?, en acerca de la ley, y el publicano, que era el recaudador de impuestos al servicio del gobierno romano. Ahora, ¿cómo se sentiría un mexicano que un gobierno extranjero, pues tendríamos que pagarle impuestos? No nos sentiríamos bien. Bien, esa era la idea. ¿Cómo se sentía un judío que al lugar de pagarle impuesto a un gobierno extranjero, ¿sí? Ahora, odiaban a los publicanos. En este caso, ellos tenían cierta clasificación sobre este tipo de personas. Eran las personas más odiadas, ¿sí? Porque inclusive hasta aumentaban los impuestos. Pero vamos a ver cómo se presenta este fariseo guardador de la ley, ¿sí? Guardador de la ley, practicante de la ley, iba más allá. Cualquiera podría decir que este fariseo era muy espiritual por ser practicante de cierta ley,
Pero vamos a ver que en el versículo 10 dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie. Ahora, lo que vamos a ver nosotros aquí es la actitud, ¿sí? Y la actitud se relaciona con el corazón. Fíjese bien, la actitud se relaciona con el corazón. Y el corazón se relaciona con el estilo de vida de la persona. Porque Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, el corazón refleja la vida de la persona. Ahora, vamos a ver nosotros la actitud aquí de un conocedor de la Biblia, de un conocedor de la ley, de un hombre practicante, celoso, ¿sí? Porque llevaba una vida moral aquí. Iba más allá. La ley demandaba que un día a la semana la persona tenía que presentar un ayuno por ley. Y ese era el día séptimo. El día séptimo era una ley de ayuno para la nación de Israel. Claro, Israel tenía diferentes tipos de ayuno. Tenía el ayuno nacional, ¿sí? Cuando ofrecían sacrificios, pero por ley, la ley demandaba que el séptimo día era un día consagrado, un día dedicado exclusivamente para Dios. Por eso digo que la ley fue dada a Israel, porque la ley gobernaba a la nación de Israel y nacionalmente era un día dedicado para Dios. Cesaban las actividades, cesaban los negocios, cesaba todo, tanto en el hogar, y ese día será un día de consagración, un día de reposo. Ahora, pero este fariseo fue un poco más allá de la ley, ¿sí? Este no ayunaba un día, este ayunaba 2 días por semana. Pero la actitud que muestra aquí, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Mire cómo presenta su acción de gracia. Te doy gracias porque no soy, fíjense, no soy como los otros hombres. Este es un hombre que vive conforme a la ley, ¿sí? Pesa a los hombres conforme a la ley, ve sus acciones o ve su actitud conforme a la ley, y ve a otros que no son merecedores y hace un señalamiento directamente, porque lo señala, ¿sí? Dice, no soy como los otros hombres. Este es un fariseo que se autojustifica él mismo, ¿sí? Se autojustifica por lo que hace. Te doy gracias porque no soy. Primero se justifica. No soy como los otros hombres. Recordemos que este es un fariseo que vive conforme a la ley. Ahora, vamos a ver nosotros que va dentro de la iglesia cristiana, existe este tipo de fariseísmo. La actitud que muestra el fariseo en su oración es diferente a la oración que muestra el publicano. El fariseo agradece por su vida irreprensible y la mira como un don divino. Para los oyentes de Jesús, esta es una oración normal. Entra agradeciéndole a Dios. Te agradezco, ¿sí?
Ahora, el fariseo reconoce que todo lo que tiene en sus manos, sabe que es un don de Dios. ¿Sí? Reconoce que es un don de Dios. Ahora, no se considera pecador porque, o sea, se justifica, ¿sí? No se considera que ha faltado delante de Dios, sino que con lo que hace entra en una justificación. Se dice que un fariseo daba gracias a Dios por dos cosas. Una, por no haber nacido mujer y por no haber nacido perro. Porque para los, y cuando hablaba de perro, se refería a los gentiles, ¿sí? Recordemos que la expresión que ellos usaban sobre alguien que no conocía a Jesús era acerca de, le llamaban perrillo. Por eso que Jesús encuentra a una mujer, más bien cuando una mujer va y le dice que tiene una hija que está enferma, que está endemoniada, y que vaya Jesús para que ore por ella y la libere, Jesús le dice, usando la misma expresión que usaban los judíos, diciéndole, no está bien tomar el pan de la mesa y dárselo a los perrillos. Lo que Jesús le estaba diciendo era que primeramente la bendición y la salvación era para los judíos. Pero la mujer dice, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de su amo. Y Jesús alabó a esta mujer por medio de su fe. Bien, entonces, el error de este fariseo fue que él pensaba poder acudir a Dios como justo en vez de hacerlo como un pecador. Ahora, hace un señalamiento, fíjese bien, se justifica a sí mismo. El creyente donde puede encontrar su justificación es en Cristo. Pero hay un orgullo en el corazón de este fariseo. Y el orgullo que hay, porque por eso decimos que la actitud en el corazón, cómo nosotros nos acercamos a Dios. ¿Sí? Te doy gracias. Hasta ahí va bien. Pero ya aquí donde dice, mira la razón por la cual él agradece, porque no soy. ¿Sí? Nadie puede justificarse en sus propias acciones. Ni nadie puede decir que lo que es, si no es por la gracia de Dios. Te doy gracias porque no soy, hace una comparación como los otros hombres. Y esta es la expresión de los publicanos: ladrones, injusto, adúltero. Y llega a un punto más profundo donde hace un señalamiento y dice, ni aún como este. Lo señala, ¿sí? No soy como este. Este es un pecador, este es un malvado, este es un publicano. Este no merece estar aquí de pie, porque su conducta, su estilo de vida no ha sido una conducta que viva de acuerdo a los estandartes de la palabra. Y él mire la forma de justificación. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. El 12 y el versículo 12 y el versículo 13, fíjate, todo lo que hacía
lo hacía para justificarse. ¿Sí? O sea, ponía su justificación en lo que hacía. Podíamos expresar una idea de un fariseísmo, es decir, bueno, viene un creyente y trae una alma nueva a la iglesia. Y quizás nos podía decir, mire, yo traigo una alma nueva a la iglesia y ustedes no han traído ninguna. Ahora recordemos que este creyente no tiene ninguna razón para justificarse. ¿Por qué? Porque dentro de la palabra de Dios nos dice que tenemos que predicar el evangelio. Ahora, en el versículo 13 vemos la actitud, ¿sí? La actitud del publicano, ¿sí? Estando lejos, la actitud de acercarse, la actitud del corazón es lo que cuenta. Ahora, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Vemos una actitud aquí diferente. En la actitud del fariseo vemos una actitud arrogante, una actitud de exaltación, una actitud que encuentra justificación en lo que hace para Dios. Pero no lo hace para Dios, sino lo hace para que otros lo vean, ¿sí? Lo vean que lo hace para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo que hagamos en secreto, Dios lo recompensará en público, ¿sí? Entonces, la forma incorrecta de acercarse a Dios a través del fariseo, el fariseo hace una oración que aparentemente nada tiene que ver de reprochable. Él se quiere ver en una manifestación de soberbia, en el hecho de que ore de pie. Pero los judíos acostumbraban a hacerlo de esa manera. Su oración es una acción de gracia por su forma como él lo hace, y de acuerdo a la ley podía ser presentada. Ahora, el fariseo afirma ser riguroso de la práctica del ayuno. Los judíos ayunaban durante la expiación, pues la ley establecía que ese era un tiempo de aflicción. Ahora, vamos a ver Levítico 16, versículo 31. Y es un mandamiento que nosotros encontramos en la ley como nación. Levítico 16, 31. (16:31) ¿Lo leemos? Día de reposo es para vosotros y para afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Día de reposo es para nosotros. Afligieron nuestras almas, es estatuto perpetuo. Esto era relacionado a la expiación al año, ¿sí? Porque era la expiación de los pecados de toda una nación. Recordemos que dentro de la ley había diferentes sacrificios. Una vez al año era el sacrificio o la expiación de pecado por toda una nación, que era el día de la expiación o era el día de la Pascua, que recordaba cuando fueron liberados de Egipto en la esclavitud. Ahora, pero también todos los días había sacrificio en el templo, porque así se demandaba. Ahora, cada judío tenía que presentar un sacrificio por su pecado, y los sacerdotes tenían que presentar un sacrificio por sus pecados, y la nación entera
tenía que presentar un sacrificio anual al año por la expiación de los pecados de toda una nación. Ahora, en el versículo que acabamos de leer, día de reposo es para nosotros, y afligir nuestra alma es estatuto perpetuo. Entonces ese día era un tiempo de quebrantamiento, un tiempo de duelo, un tiempo de reflexión, ¿sí? Ahora, pero este hombre, este fariseo, lo hacía 2 veces por semana. Eso lo consideraba él como algo justo porque iba más allá. Pagaba además el diezmo, el 10% de cuánto compraba. Estaba prescrito el pago de la 10ª parte del trigo, del aceite, el vino, los productos de estos frutos, pero los fariseos, por si esto no lo habían pagado, ofrecían el diezmo de su compra para tener la seguridad de no haber infringido la ley, ni siquiera inconscientemente hacían lo propio también con las legumbres, hortalizas. Cristo lo acusó de preocuparse de diezmar hasta la mente, el eneldo y el comino, pero le faltaba un ingrediente para completarse. ¿Qué dice Mateo 23:23? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, fíjese que Cristo no le quita mérito a lo otro, ¿sí? O sea, no le quita el mérito. Le dice, esto es necesario de hacer. O sea, esto es el complemento al otro. Para que el otro sea tomado en cuenta, esto es necesario hacer. O sea, esto es como por decirlo, yo me puedo tomar un café sin azúcar, pues me sale amargo. Entonces, ¿qué necesita para que el café esté completo? La leche, la crema, ¿y qué más? El azúcar. O canelita, o ya le puede ir añadiendo los ingredientes que quiera, ¿va? Lo que Jesús está diciendo es, esto es necesario de hacer, sin dejar de hacer lo otro. Le está diciendo, le faltó algo, le faltó ¿qué? Le faltó la misericordia. Entonces, ellos eran muy rigurosos de la ley en el aspecto que, mire, ellos diezmaban ¿hasta qué diezmaban? La menta. ¿Qué diezmaban? El eneldo y hasta el comino. O sea, no querían blanqueado. Mire, Jesús ve a alguien que está en un sepulcro y lo ve que está adentro, son puros huesos, pero ve la tumba bonita, adornada, hasta hay un epitafio ahí, epitafio, como le dicen, ¿verdad? Una leyenda ahí. Alguien dijo, ¿cómo me llamo yo? Epifanio. No, ese es epitafio. Epitafio, ¿va? Muy bonito, aquí yace un hombre que esto, pero una tumba bien adornadita, ¿va? Pero adentro de esa tumba, ¿qué hay? Hay huesos putrefactos, pues que huelen mal, ¿sí? No importa qué tan adornada esté por fuera, lo que está adentro. Ahora, eso es lo que Jesús se refirió a ellos. Ustedes visten bien, ustedes tratan de no contaminarse, ustedes son sepulcros blanqueados. Lo que le está diciendo, ustedes tienen una apariencia que por fuera, dice, soy semejante a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos. Se muestran hermosos. Más, por eso Jesús habla de la actitud del corazón, ¿sí? La actitud refleja los pensamientos del corazón.
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, dice, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Por eso una de las mayores sentencias que Jesús hace, las hace a este grupo de fariseos. Bien, entonces, ellos se acercaban a Dios con una actitud equivocada, pues pensaban que sus obras eran suficientes para justificarse delante de Dios. El apóstol Pablo dice: ¿de qué me serviría dar mi cuerpo, dar mi vida y ser quemado, hijo? Sí, y él le habla a la iglesia de Corintio y le cita el pasaje del amor. Si no tengo amor, si todo lo que hago no lo hago en base al amor, no soy nada. Dijo: soy como un címbalo que retiñe con un metal que suena. Dice: no importa lo que yo haga, si no lo hago por amor, si no lo hago para mi Señor, solamente es una obra que no tiene validez en el reino de Dios. Ahora, la manera correcta de acercarse a Dios, y eso lo vemos en el publicano. El publicano no tiene que gloriarse. Él era un hombre de oficio reprobable por la sociedad judía. Era un cobrador de impuestos. Y ese dinero iba a favor de las manos de sus adversarios, de las manos de sus enemigos. En este caso, Roma, que gobernaba Israel. Él estaba consciente de su oficio, pero más consciente de su oficio, estaba consciente de su pecado. Él no tenía de qué gloriarse, absolutamente de nada, ¿sí? Él no tenía nada por qué dar gracias, ¿sí? Absolutamente nada. Y esto me recuerda el Salmo 51:11. A ver, ¿alguien lo tiene? ¿Alguien lo lee? 51:11. Este es alguien que no se justifica en lo que hace, sino en lo que Dios ha hecho en él, o en lo que Dios puede hacer en él. Porque hay una gran diferencia. Y esto evita el orgullo en la vida de este creyente. ¿Por qué? Porque no tiene nada de qué gloriarse. Si un predicador predica y un muerto se levanta, ¿tendrá de qué gloriarse? Sí. Pero lo que estamos viendo ahora es la gloria de los hombres. Ese sí está ungido. Ese hace hablar hasta los mudos. Pero ¿quién hace hablar a los mudos? Cristo. Entonces, uno de los problemas que hay, que nuestro enfoque se va. Y hay gente que persigue a estos predicadores. Ya va a estar. Voy por allá. Sí. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo de ir y escuchar un buen mensaje, ser bendecido, ser administrado. El problema es cuando se cambia el mensaje. Ahora, el problema de estos predicadores es cuando se atribuyen los logros, el éxito, a ellos mismos y no a la gracia de Dios. Jesús mismo dijo: sin mí nada podéis hacer. Y cuando alguien se atribuye lo que hace por sí mismo, ya está muy lejos de la gracia de Dios.
porque todo lo que hagamos tiene un principio y tiene un propósito. Sea Cristo glorificado. Juan el Bautista lo dijo: es necesario que Él crezca para que yo mengue. Si Él crezca, yo mengo. Ahora, esta es la actitud de este hombre que se acerca. Vamos a ver qué dice el Salmo 51:11. Esa es la actitud de él. ¿Sí? No me eches delante de ti. Él estaba diciendo: ten compasión de mí. Soy pecador. Necesito tu gracia. Y después de ser justificado por medio de tu gracia, voy a seguir necesitando tu gracia toda la vida. Eso es lo que estaba diciendo este hombre pecador. Porque muchos creyentes se autoglorían. Fíjese bien. Entonces esto es lo que estamos viendo, es la actitud del corazón correcta y la actitud del corazón incorrecta. Mira lo que dice el Salmo 11:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿Cómo se presenta el publicano? Contrito por su vida, por su actitud, y humillado. ¿Sí? No despreciarás tú, oh Dios. Ahora, los judíos eran practicaban 3 veces al día la oración. ¿Sí? A las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Después venían las vigilias de la noche. Se consideraban que la oración era más eficaz si se ofrecía en el templo, por lo cual el templo era frecuentado a esas horas. Jesús nos presenta a dos personajes que llegaron a esa misma hora al templo. Quizá llegaron a las 9, o quizá llegaron al mediodía, o quizá a las 3 de la tarde, pero subieron los dos. El uno era fariseo, realmente no oraba a Dios sino consigo mismo. La verdadera oración se dirige solamente a Dios. Ahora, Jesús analiza a los dos, ¿sí? Y aquí vemos a alguien que se siente superior a otro, ¿sí? En la oración. Y no asume, fíjese bien, asume una actitud diferente, ¿sí? Se olvida que todo lo que tiene es por la gracia. Se olvida que todo lo que tiene proviene de Dios. Y dice: no soy como este. Alguien dijo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como mi hermano que se sienta a mi lado. Yo soy puntual, él es impuntual. ¿Sí? Yo hago lo que, como este fariseo, ayuno 2 veces por semana. Bien. La actitud en el corazón es lo que cuenta. Pero vamos a ver nosotros que ¿quién fue justificado? ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Que el que se humilla será exaltado, y que Dios mira de lejos al altivo. O sea, la actitud en el corazón. Ahora, vamos a terminar esta lección viendo el término, cómo Jesús termina, ¿sí? Termina la parábola, porque es acerca de la justificación, porque dice que algunos querían justificarse a sí mismos. Vamos allá, regresamos a Lucas 18.
En el versículo 13, más el publicano, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: aquí encontramos a alguien que, número uno, reconoce que su vida no hace una vida digna, que no ha honrado al Dios de la vida, que no le ha agradecido a Dios por todo lo que le ha dado. Sí. Pero encontramos a alguien que tiene una actitud de quebrantamiento, una actitud de humillación. Encontramos a alguien que está, que en el versículo 13, cuando dice se golpeaba el pecho, habla de una actitud de quebrantamiento, habla de una actitud de humillación, habla de una actitud que no ha hecho las cosas correctas, que se ha desviado, que había tomado el camino equivocado, ¿sí? Pero que ahora regresa, ahora reconoce al creador de todas las cosas y solamente sabe que no es digno, que no merece estar ahí, ¿sí? Sino que, pero espera recibir el perdón, espera recibir la gracia, espera recibir misericordia, porque es lo único que implora y decía: sé propicio a mi pecador. Sé propicio. Lo que estaba diciendo: he pecado, me he alejado, pero ahora vengo a ti. Ahora, la actitud, a diferencia del fariseo, ¿sí? Ahora, alguien podría decir que el fariseo era una persona espiritual y que por todo lo que había hecho podía ser justificado. Pero vamos a ver cómo termina esta parábola. Os digo que descendió a su casa justificado, pero un fariseo puede decir: no es justo. ¿Cómo es posible que alguien que haya vivido de esta forma sea justificado? Y que alguien que ayune 2 veces por semana, y que alguien que guarde la ley, ¿sí? ¿Cómo es posible que no pueda ser justificado? Porque la vida de la iglesia, la vida del creyente, se relaciona, se resume en una sola cosa: en humildad del corazón. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces esta parábola nace a través de alguien que quería justificarse, ¿sí? Porque eso dice el versículo 9 de Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros. Y esta es la razón de esta parábola. Jesús habla de este publicano y habla de la actitud del corazón. La actitud del corazón, la forma como nosotros nos acercamos a Dios, es la forma como vamos a recibir la gracia y el perdón de Dios. ¿Quieren ponerse de pie y darle gracias a Dios en esta mañana por la bendición que nos has dado? Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Te damos muchas gracias en esta mañana, Señor, por la lección, sin duda alguna, muy interesante. Hablaste a nuestra vida, tocaste nuestro corazón, relacionado hacia la actitud. Señor, te bendecimos y te agradecemos por la vida, por todas las cosas maravillosas, Señor, que nos otorga día con día. Ayúdanos que nuestra actitud, Señor, sea una actitud de humillación, sea una actitud, Señor, de quebrantamiento, sea una actitud, Señor, en donde podamos acercarnos a ti, Señor, con toda humildad, reconociendo que todo lo que podamos obtener en esta vida solamente se debe a una sola cosa: por tu gracia, Señor, por tu gracia.
Somos lo que somos y llegaremos a hacer lo que hemos de hacer solamente por tu gracia. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Tomemos un pequeño receso. Nos